Comme une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Hola, hola. Bienvenidos a Como una botella al mar. Hoy les quiero hablar de un cubano ilustre del siglo XIX, cuya historia y trayectoria no dejan de asombrarme. Se trata de Severiano de Heredia, primo de José María Heredia, el poeta romántico cubano. ¿Y por qué la biografía de Severiano de Heredia sería digna de recordar? Pues porque este cubano del siglo XIX llegó, entre otras cosas, a ser alcalde de París y ministro de la Tercera República Francesa. El historiador e hispanista francés Paul Estrade escribió una biografía publicada en español en 2018 por la editorial Boloña de la Oficina del Historiador de La Habana. Esta biografía se titula Severiano de Heredia, el mulato cubano, alcalde de París. Paul Estrade está hoy aquí para hablarnos de Severiano de Heredia. Quédate con nosotros y te contamos los detalles. Buenos días, profesor Paul. Gracias por aceptar esta entrevista en español. Usted es autor de la biografía sobre Severiano de Heredia, un personaje aún poco conocido en Cuba y sin embargo es un cubano ilustre que viene de una familia cubana ilustre. Su estatus de mulato, la manera en que se convirtió en un Heredia, son poco comunes. Cuéntenos los resultados de su investigación histórica sobre la infancia y la vida de Severiano. Bueno, hay que empezar por el principio, como siempre, es decir, por la infancia de Severiano de Heredia. Ahora se sabe con certeza que nació en La Habana, parroquia de Jesús del Monte, bien conocida, el 8 de noviembre de 1836. Nació en La Habana y no en Matanzas como Calcaño y otros después lo han escrito y repetido. Cuando nace es declarado hijo legítimo de Enrique de Heredia y Brígida de Cárdenas, mulatos libres, nacidos libres. Y su padrino fue don Ignacio José de Heredia, un terrateniente blanco. Ya se ve la diferencia, el padrino es don, es decir, es blanco, los demás son Enrique y Brígida, es decir, que no hay el don, son mulatos, aunque libres y mulatos. Ignacio José de Heredia era también realmente el padre, lo cual por las conveniencias sociales de la época no podía aparecer como tal, ya que el niño severiano había sido engendrado fuera del matrimonio. Ahora, todos los contemporáneos, todos los biógrafos de Severiano dan por cierta esta filiación, aunque Ignacio no la ratificó sino de forma oblicua, indirecta. En su testamento de 1847, cuando el niño tenía ya 11 años, el padre padrino insiste para que Severiano sea favorecido y protegido en todo momento y lugar, porque, según declara, y lo cito, lo quiero como a un hijo por haberlo criado. Ahora, ignoramos qué parte respectiva tuvieron en esa educación del pardito, así lo llama muchas veces el papá. En su educación, la madre biológica, Brígida, que murió en 1841, a los 5 años de Severiano, qué parte tuvo la mujer francesa de Ignacio José, Madeleine Godefroy, y qué parte tuvo el propio Ignacio José, quien también murió pronto en 1848. Es decir, que no sabemos bien, o sea, no sabemos concretamente si se crió en un medio cubano o en un medio francés, si se crió entre una servidumbre negra o en la misma criolla del padre blanco. Y además, ¿dónde? En la plantación azucarera de Matanzas que poseía el padre, para precisarlo, en la plantación se llamaba Santo Leso de Cristo, era cerca de Cabezas, hoy en la nueva organización administrativa de la isla, es el municipio de Unión de Reyes. Se crió pues en esa plantación azucarera cerca de Cabezas, o bien en la casa residencial donde
el padre fungía de abogado en la ciudad de Matanzas, o bien en la ciudad de La Habana, donde el propio padre tenía también casa y se alojaba con frecuencia. Es decir, que son circunstancias ignoradas aún y por todo entonces sigue muy borrosa la niñez de Severiano en Cuba. Lo cierto es que se crió en excelentes condiciones materiales. La situación de su padrino, se lo permitía. En síntesis, tenía una plantación de más de 50 caballerías en una zona feraz, una dotación de más de 130 esclavos. Tenían además rentas financieras, inclusive en Francia. Tenía un bufete. Además de eso, el hombre era un hombre culto, un letrado, como se decía entonces, un intelectual curioso, un liberal que solía viajar. Por ejemplo, sabemos que estuvo en Burdeos, en Francia, y que varias veces estuvo en Nueva York, inclusive en el momento en que nacía el pequeño Severiano. Y ese Ignacio José estaba en las relaciones con la élite cultural criolla, tal y como se puede observar en el Sentón epistolario de Domingo del Monte. Para resumir, aunque se sabe poco sobre ella, podemos pensar que la niñez de Severiano fue criolla en tierras cubanas y se presume que fue una niñez feliz. Justamente los años 1830, 1840 son descritos en la novela costumbrista Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. En esa novela podemos ver que los mulatos libres, los pardos como le llamaban, tenían un estatus social bastante particular en un país que era colonial y dominado por la metrópoli española. ¿Qué se puede decir de este contexto político cubano de la época en que nació Severiano de Heredia? Usted tiene mucha razón para entender la evolución de Severiano, pero entender de dónde procede y tal vez el por qué quiso olvidarse de esos años. Hay que volver sobre los años cubanos de Severiano. Los cubanos de Severiano son 1836, cuando nace en La Habana, 1844 o 45, cuando sale de la isla, o sea, hasta los 9 años. Esos años, pues, enmarcan, 36-44, la presencia del partido severiano en Cuba. Son años, como usted lo ha dicho, de implacable dominación colonial de España sobre la isla, pero con la aceptación de tal situación por parte de las capas criollas que controlan la economía esclavista de plantación, entonces azucarera y todavía cafetalera en lo esencial. Lo que caracteriza socialmente el rasgo principal es el aumento de la esclavitud, pese a la prohibición de la trata oficial. Mire, en 1827, yo hablo de los censos oficiales, había 286.000 esclavos en Cuba, en una población que se iba acercando al millón. Y en 1841 eran 436.000 esclavos. Es un aumento considerable, lo repito, pese a la prohibición. Y esto se explica por el precio creciente del azúcar en el mercado mundial, internacional, y que es cada vez el mercado estadounidense. Entonces la sacarocracia se enriquece y le importa poco que el capitán general tenga un poder absoluto, que Cuba ya no tenga representación en las Cortes, se le ha suprimido en el 37. Y todo afán independentista ha sido aplastado en esos años y todas las rebeliones negras sofocadas y reprimidas. Ahora, vuelvo a lo que usted decía con mucha razón. Tanto por las necesidades económicas como biológicas, la población de color va blanqueando con el mestizaje y el número de negros y mulatos libres, que sea por manumisión, que sea por coartación o cualquier motivo, ese número va aumentando en permanencia. Por ejemplo, en el censo del 41, esa población, los libres de color, como decían, en el 41 representan el 15,2% de la población. En el 46
llegan al 16,6%. Es decir, que el crecimiento no es tan fuerte como el de los esclavos, pero es significativo. Y esa población de color libre adquiere un papel importante en la vida cotidiana y sobre todo en la vida urbana, porque son artesanos de todo tipo, cocheros, peluqueros, en fin, también profesionales, hasta dentistas, maestros, poetas como Plácido. Y esa población fluye con flexibilidad entre la sociedad blanca, como precisamente en Cecilia Valdés se lee y se puede apreciar con muchos matices, con mucha flexibilidad, con tal que no salga de las pautas sociales admitidas por las capas dominantes. Su número pues es creciente, su papel llega a ser casi imprescindible y su posible entendimiento con los esclavos rebeldes hacen que los dueños del poder, o sea, sus agentes coloniales como los hacendados locales, empiezan a ver en esa población de color libre un peligro. Negros y mulatos, libres y esclavos, todos juntos, son casi el 60% de la población. Es decir, que el temor a un segundo Haití llega al paroxismo en esos años en los medios colonialistas peninsulares e insulares. Yo creo que así se puede entender la horrorosa represión a la llamada conspiración de la Escalera, matanzas en 1944, que se cebó no solo en los esclavos sublevados o supuestamente sublevados, sino también en los negros y mulatos libres, siendo asesinados cientos de ellos, entre ellos Plácido. Es decir, que ese es el contexto que tenemos en el 44, un temor a esa población de color libre, y recordemos que el niño severiano es uno de ellos, es mulato y libre y rico y hijo de rico hacendado. Quería precisar también, profesor, que estos años fueron años muy activos en el pensamiento criollo. Vemos, por ejemplo, a Domingo del Monte, a José Antonio Saco, personajes que empezaron a desarrollar todo un pensamiento que pudo tener en cierto momento cobija en la corriente anexionista que quería separar Cuba de España, pero acercarla a los Estados Unidos. También un pensamiento reformista. En España se está dando la constitución que es conocida como la PEPA, que es restaurada y después suprimida, y que le otorgaba una plaza particular a las colonias, y como usted bien dice, Cuba es suprimida, o sea, los privilegios que podían tener los criollos en un momento son suprimidos. También vemos que un poco antes del nacimiento de Severiano, un Heredia ilustre, que sí es conocido, muy conocido por los cubanos, José María Heredia, también se ve ligado a una conspiración y debe exiliarse. ¿Qué vínculos podemos imaginar entre Severiano de Heredia y este primo ilustre José María Heredia? Bueno, concretamente hay dos o tres factores que debemos considerar. El primero, por supuesto, no se conocieron porque cuando uno llegaba a la luz, el otro estaba muriendo. Son primos hermanos, pero no pudieron conocerse por cuestión de generación. Segundo aspecto, el papá de Severiano, Ignacio José, como dije, hombre culto, fue un defensor, un mecenas del poeta desterrado. Es decir, que José María Heredia tuvo en Ignacio José a un hombre que lo protegió, lo ayudó, lo que se puede suponer influyó en el pensamiento de este Ignacio José y de cierta manera, no sabemos cuál, en la del hijo Severiano. Y tercer aspecto, cuando Severiano a los 20 años empieza a escribir poemas, hay en él cierto lirismo que puede, de cierta manera, pero muy liviana, recordar a la de su primo. Bueno, aquí conviene hablar precisamente de los 13 Heredia. La familia Heredia, de la cual son descendientes los llamados 13 Heredia. La fórmula es del crítico cubano Salvador Bueno de 1990. Los 13 Heredia, José María Heredia, el cubano, José María de Heredia y Girard, el francés, y Severiano de Heredia, que son los tres que contempla Salvador Bueno, pero eran más Heredias famosos, Nicolás Heredia o el propio padre de
Severiano. Esos tres Heredias se dicen descendientes lejanos del conquistador Pedro de Heredia, el que fundó Cartagena de Indias. De hecho, la familia Heredia, que sale del País Vasco español, llega a América y al fin y al cabo en el siglo XVIII está instalada en el Santo Domingo español. Y de ahí, con los acontecimientos conocidos de fin del siglo, la rebelión de Saint-Domingue, salen para Cuba. Y allí los tres Heredia, que tienen el mismo bisabuelo, la misma bisabuela, se reparten, unos en la parte oriental, los padres de José María de Heredia y Girard, otros en la parte occidental y Matanzas. Bien, la diferencia principal es que los dos José María son poetas. Y Severiano, que aunque trató de ser poeta, inclusive admirado por Víctor Hugo, se convirtió más bien en hombre de negocios y en político. Y la segunda diferencia es que los dos José María son blancos de piel y él es un mulato color habano. La diferencia es esencial, no para entender su pensamiento, ni para entender, digamos, su creación, sino para entender sus relaciones. Y cuando digo sus relaciones, las relaciones de los dos que viven en Francia en la misma época. José María de Heredia y Girard, el poeta parnasiano, y Severiano de Heredia, el político francés. No tienen, aunque primos, aunque contemporáneos, no tienen relaciones ni familiares ni amistosas. Y la razón es sencilla, y lo encontré en la documentación dejada por el propio José María de Heredia cuando era director de la Biblioteca Parisina del Arsenal, es que era sumamente conservador, sumamente pro-español en las guerras de independencia y sumamente racista. Para él, Severiano era un bastardo, era una oveja negra. Y entonces no lo frecuentó, no lo quiso conocer, e incluso cuando murió Severiano en 1901, no estuvo, al parecer, entre los presentes durante las exequias. No se menciona su presencia, es decir, que hasta el final lo ignoró. Una cosa que quiero precisar, los dos, José María Heredia, por supuesto, el cubano, el romántico cubano, el autor del Canto del Niágara, escribió en español. El francés escribió su obra en francés, aunque era capaz, porque lo entendía bien, de escribir en español, y al final de su vida hizo un elogio de su primo José María, el romántico cubano. Pero de Severiano no tenemos, o por lo menos yo, no he tenido la suerte de encontrar ni una línea de él escrita en castellano. Para mí es imposible que haya ignorado ese idioma y es imposible que no haya escrito ni leído ni un libro en español. Y hay aquí dos datos que para mí plantean un problema serio. Cuando le tocó a Severiano escribir en la Revista Hispanoamericana de Madrid en 1864-65, desde París, unas crónicas, él escribe Crónica de París y uno, no menciona a Cuba, y dos, sobre todo, le manda el artículo a Madrid en francés, donde ahí está traducido. Eso me sorprende. Segunda sorpresa, que cuando murió, y murió casi arruinado, su viuda y su hija vendieron lo esencial, o casi toda, o tal vez toda, su biblioteca. Hay la lista de los libros que se pusieron en venta en la Biblioteca Nacional de París. Esta lista larga que muestra el grado elevado de cultura de Severiano, la cantidad de libros que tenía. Recuerdo que cuando se casó dice que ya tenía 3.000 libros. Bueno, eso era en el 68. Imagínense lo que podía tener más de 30 años después. Bien, esa lista de libros de la biblioteca personal de Severiano no incluye ni un libro en español. O bien se hizo una venta aparte de la obra en español, o bien esta obra se perdió o está arrinconada en algún lugar, o no sé, pero es incomprensible por su grado de cultura, por sus relaciones con Cuba. Sorprendido, repito, que no tengamos ni una línea escrita en castellano de Severiano de Heredia, franco-cubano, por cierto. Justamente, el pardito Severiano de Heredia llega a Francia antes de cumplir los 10 años. Su padre padrino, José Ignacio de Heredia, lo envía a Francia y es en Francia
que transcurre el resto de la vida de Severiano de Heredia, que luego es visto como un ejemplo de éxito, de integración en el extranjero de un cubano. ¿Qué elementos biográficos remarcables podemos citar de Severiano de Heredia, el hombre político, el hombre de negocios, una vez ya en Francia? Aunque no es conocida con exactitud la fecha de salida de Severiano de Cuba para Francia, lo más probable que fue a fines del 44 o en el año 45, más o menos a los 9 años de edad, acompañado por la mujer francesa de su padre, Madeleine Godefroy, y con el beneplácito, más bien yo diría con la voluntad expresa del papá. Leí hace un rato una frase extraída de una cláusula del testamento de Ignacio José del 47, o sea, un año antes de su muerte. Pero en este mismo testamento, donde habla muchas veces del pardito, dice esto literalmente: prevengo a los curadores de bienes y causas que les prohíbo llevar a Severiano a cualquier país donde exista la esclavitud, y quiero que estos, pues los curadores, hagan saber que mi deseo es que siga viviendo en Europa. Bueno, y efectivamente vivía allí. Estamos en 1947, desde hace 2 años Severiano vive en París y desde un año, octubre del 46, está estudiando en el famoso Liceo Louis le Grand, que es un establecimiento de gran prestigio. Ahí estudió toda su carrera escolar, del 8º grado a la clase final, que era la clase de retórica, cursada en 1954-55, o sea, durante 9 años estudió allí. Fueron estudios fructíferos e incluso brillantes. Obtuvo muchos premios. Los profesores lo presentaron 2 veces al concurso general en las pruebas de tema latín y de versión griega. Hizo estudios clásicos, humanidades, como decíamos entonces. Pero el premio que más debió satisfacerle fue el que le otorgó la Asociación de Antiguos Alumnos, que era un premio no por el saber, sino por los méritos, por las calidades humanas, por el espíritu de camaradería. Ese premio que se le otorgó al final, al salir del liceo, fue para él, digamos, un reconocimiento admirable. Y recordamos que en el 55, cuando lo recibe de parte de esos exalumnos del liceo, recordemos que él era huérfano de padre y madre, extranjero, mestizo, descendiente de africanos, de esclavos africanos, y que el Louis le Grand era el templo de la cultura francesa frecuentado por su futura élite. Obviamente, Severiano era trabajador, inteligente, y obviamente su madre adoptiva, Madeleine Godefroy, le ayudó con mucho amor a adaptarse y progresar constantemente. Vuelvo sobre las circunstancias de su salida. Cuando vemos las fechas, nuestra hipótesis es que la salida de Cuba de Severiano la condicionó la situación imperante en la isla a consecuencia de la represión desencadenada en matanzas en 1844, porque Ignacio José quiso proteger a su hijo, el mulato libre Severiano, mandándole fuera. Bien, ahora sobre sus méritos, ¿no? O más bien sus éxitos. Yo pienso que para entenderlo debemos tal vez ver un poco cuáles fueron entonces ahí en Francia sus relaciones con Cuba. Una vez acabados sus estudios secundarios, abandonada la poesía, Severiano se dedicó a viajar, frecuentando museos, por ejemplo, a seguir estudiando en varios ramos del saber, de la economía, la política, la historia, el arte, a escribir artículos de crítica. Los más significativos son artículos de crítica estética en varios periódicos, hasta llegar a ser el redactor jefe de uno de esos periódicos al final del imperio de Napoleón III. Se llamaba esa revista, y su título resume su pretensión. La revista que redactó era la Chronique Universelle, demostración de su interés por todos los aspectos de la vida política y cultural. Pero en esos artículos que redacta del 60 y pico hasta el 70, habla de muchos asuntos, pero nunca de Cuba.
Pues Severiano entonces seguía siendo oficialmente súbdito español, pero su deseo, su intención era ser francés. Lo consiguió solo en septiembre de 1870, a la caída del imperio, y lo consiguió mediante los lazos masónicos que tenía desde más de un lustro y por sus convicciones republicanas conocidas de todos. A partir de entonces, o sea, el año 70, en plena guerra franco-prusiana e instauración de la Tercera República, todavía informal, entra en el escenario político, entra en la vida política de la Tercera República como protagonista de primer orden del llamado Partido Radical, o sea, el partido de León Gambetta, la gran figura del radicalismo entonces en los inicios de la República. Y en esa labor patriótica y política, bueno, nuestro Heredia parece olvidarse de Cuba, es francés, se manifiesta patriota. Me gustaría precisar, usted lo ha hecho, pero me gustaría insistir para nuestros oyentes que se estarán preguntando por qué este olvido de Severiano de Cuba. Pienso, por ejemplo, en los famosos discursos conmemorativos por el 10 de octubre que pronunció José Martí tiempo más tarde en Estados Unidos, donde José Martí explicaba que antes de 1868, antes de la primera guerra de independencia de Cuba, el sentimiento de cubanía, la pertenencia de los criollos a Cuba como nación, como patria, aún no estaban presentes. Para Severiano quizás la referencia a Cuba no es la referencia a la patria y a la nación cubana, sino la referencia a la pertenencia a España. Y es quizás por esa razón el afrancesamiento de Severiano se acelera aún más, esta cercanía con la Francia y con las ideas republicanas, libertarias de Francia, hacen que no veamos en su obra hasta ese momento ninguna referencia clara a Cuba. Comparto su análisis, está bastante demostrado por la lectura de los documentos, incluidos los reformistas que usted ha mencionado, que ya aparece una forma de cubanidad, una aspiración a la cubanía difícil de entender si no hacemos entrar en consideración los factores de clases y los factores de razas. Es una isla fragmentada, con intereses contradictorios, con razas de cultura diferente, nada integradas. Entonces, claro, él ha dejado una isla en esa situación, en el 44, situación que estalla fuertemente en el 68, cuando él está en París, lo que le complica la situación, hay que decirlo. Por un lado, parece no haber frecuentado, pero digo parece, de esos cubanos reformistas que también han venido a Francia. Del Monte estuvo en Francia, Sacco estuvo en Francia. En el 68 vienen muchos en Francia. El conde de Pozos Dulces viene a Francia. O sea, los líderes del pensamiento reformista se refugian de cierta manera en Francia. Pero no creo que, dado que ya no tiene relación, digamos, sanguínea, familiar con Cuba, sino lo tiene a través de su mamá francesa, no creo que haya frecuentado, aunque joven, a esa gente. Además, su vínculo con Cuba es un vínculo económico. De Cuba recibe el fruto de la tercera parte de los bienes heredados de su padre y vivió largos años como rentista, y gran parte de la renta que tiene procedía de la labor de los esclavos de la plantación matancera, que era administrada allí por un primo suyo o por un apoderado. Bueno, se ignora cuándo renunció a esa sucia propiedad. Parece que en 1876 ya nuestro mulato había dejado de ser negrero, porque claro, algunos le echaban a la cara: usted es negro, pero peor que negro, usted es negrero.
En los años siguientes, o sea, posterior al 76 o 78, después del Pacto de San Juan, parece que las remesas desde Cuba fueron reduciéndose por la sucesión de crisis económicas y por la caída del precio del azúcar. Pero eso no lo afectó mucho, porque de rentista que era al nacer y durante casi 40 años, Severiano se había vuelto empresario desde fines de los años 60, cuando se casó con una burguesa francesa, Henriette Amer, en el 68, y cuando empezó a comprar casas y luego una empresa de coches de alquiler, o sea, los taxis de entonces movidos por caballos. Profesor, me gustaría también insistir en otro aspecto, quizás para defender un poco al personaje de Severiano de Heredia. Claro, lo voy a defender. Que como usted bien dice, en cierto momento aquí en Francia se le reprochó públicamente de que a pesar de tener la piel mestiza, de ser un pardo o un negro, tenía esclavos negros de los que vivía allá en Cuba. Por ejemplo, en la Revolución Haitiana, y eso lo cuenta El Reino de este Mundo de Alejo Carpentier, vemos que los mismos negros que se liberan comienzan a esclavizar a otros negros. O sea, el colonialismo todavía es la explotación de la fuerza esclava, todavía está en la atmósfera de esos años. Quizás Severiano no toma conciencia enseguida de esa realidad. Su evolución de pensamiento aquí en Francia va haciendo, primero se convierte en masón, comienza a frecuentar masones, libre pensador, comienza a sentirse republicano. O sea, cuando decimos republicano hablamos de las ideas de la República Francesa, igualdad, fraternidad, hermandad, libertad. Y es poco a poco que este hombre comienza a tener inquietudes políticas, comienza a mezclarse en política y comienza quizás a evolucionar su pensamiento hacia una otra óptica, una otra visión de la esclavitud, del abolicionismo, de la libertad, incluso al final de la independencia de América Latina y de Cuba. Yo pienso que su evolución obedece a, por lo menos, yo diría, tres factores. Uno, su propia situación en relación con la esclavitud. Pierde sus esclavos, o sea, renuncia a poseerlos, y la esclavitud desaparece después de 1886 en la realidad. Es decir, que ya al abolirse la esclavitud, su pensamiento se encuentra más libre respecto al problema. Y lo vemos en un detalle. En 1881 hay un gran mitin en París contra la continuación de la esclavitud en el Brasil, que como se sabe conservó la esclavitud hasta el 88, o sea, al mismo tiempo que Cuba. Ese gran mitin donde habló el abolicionista francés célebre Victor Schœlcher, habló también Severiano de Heredia como abolicionista en público, 81. Ahora, cuando le tenía esa oportunidad en la revista hispanoamericana de Madrid, no lo hizo. Uno, yo creo porque tenía esclavos, y dos, porque no diría por miedo a perderlos, sino porque esa situación conformaba su pensamiento. Él era tal vez abolicionista, como la revista de Madrid decía, abolición progresiva con indemnización fuerte al amo. Ahora, después del 81, resuelto el problema cubano, él con más atrevimiento y plenamente y en plena forma, ya es diputado, ha sido alcalde, bueno, habla como Víctor Hugo, como Víctor Schœlcher, para que se ponga fin a la esclavitud en el mundo, en Brasil concretamente. Pero yo pienso que todavía en el 81, su evolución, si es fuerte en ese aspecto, no lo es en cuanto a la emancipación política de su isla. Yo pienso que Severiano, en aquel momento, si hubiera vivido en Matanzas, hubiera pertenecido al Partido Liberal Autonomista, como hacendado, no como gran hacendado, pero como hacendado que conformaba la cúpula de un partido cuya cubanía era visible, pero que vacilaba entre anexión, continuación con España o aspiración a la independencia. Es decir, una posición intermedia de evolución hacia una posible y real emancipación. En el 80, a partir de 1889, hay una evolución porque Severiano, después de su, digamos,
caída política, que coincide en el 89 es cuando pierde su asiento de diputado, vencido por un partidario de Boulanger, y cuando ya ha empezado contra él una campaña racista, entonces él se dedica durante 5 años a promover en París una sociedad que se llama la Unión Franco-Latinoamericana, donde él, para establecer relaciones económicas, políticas y culturales con las repúblicas latinoamericanas, y él allí frecuentó a latinoamericanos que vivían en París, exiliados o no, políticos, embajadores o no, y gente de peso, de ideas independentistas por definición, ya que representaban repúblicas que se habían emancipado de España. Para dar un dato, en la Unión Latina Francoamericana había 3 expresidentes de república, el de Venezuela, el de Honduras y el de El Salvador, entre los cuales era Antonio Guzmán Blanco. Pero ahí también había otra gente latinoamericana exiliada, por ejemplo, el doctor Betances, puertorriqueño, futuro representante en París del Partido Revolucionario Cubano de José Martí, y él vivió con esa gente, muchos de los cuales eran mulatos, como el propio Betances, y esa gente era independentista. Yo pienso que en esos años de frecuentación de esa gente, de promoción de relaciones con países independientes hispanoamericanos, evolucionó el pensamiento de nuestro republicano. En lo social hay una evolución inversa. El que fue catalogado, tachado de rojo en 1873, cuando se presentó por primera vez para ser concejal de París y fue electo, de rojo se convirtió en un político, en un casi politiquero rosado al final de su vida, porque el rentista se había convertido en capitalista que explotaba decenas y centenas de trabajadores, por un lado. Pero en el aspecto de relación con Cuba, la evolución es inversa. El ex esclavista, el ex dueño de esclavos, libre de ese peso que le ha legado la historia, tiene mayor libertad de pensamiento y libertad que ha encontrado en la masonería o en los clubes que frecuenta, donde sí expresa un pensamiento fundado en la razón, la crítica, el libre pensamiento. Y en ese aspecto es un hombre abierto, tolerante, que toma en consideración la evolución del mundo y ve que efectivamente, a mediados de los años 90, la perspectiva de la independencia de Cuba, que hasta hoy había aparecido vaga, borrosa, puede ser una realidad. Yo quisiera, profesor, para explicarles el contexto a nuestros oyentes, que Severiano primero fue concejal o representante político del barrio de Ternes en París, donde vivía. Luego fue presidente del Consejo Municipal de París, lo que sería la alcaldía. Más tarde fue ministro de Obras Públicas durante uno de los gobiernos de la Tercera República Francesa, y todo esto fue posible porque en esos momentos Francia salía del Segundo Imperio, que fue el emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte. Francia llegaba nuevamente a la República, habían ideas de igualdad, fraternidad, libertad. Y Francia, y sobre todo París, era el lugar que federaba alrededor suyo también a toda esta élite libertaria latinoamericana, republicana, democrática. Y todo esto fue posible para Severiano a pesar de ser un hombre de origen extranjero, bueno, que terminó siendo ciudadano francés y que era de piel mestiza. Pero luego surge la idea de la República Colonial, de colonizar África del Oeste. Llegan personalidades, usted lo mencionaba ahorita, como el general Boulanger, que defienden una postura colonialista de esta República Francesa. Y ya la figura de Severiano, hombre político, no concordaba con la orientación que podía tomar la República en ese momento hacia el colonialismo, y eso provoca que políticamente Severiano es, como decir, es derrocado en cierto modo. Para ir concluyendo, quisiera preguntarle a usted, porque bueno, ya vemos que Severiano puede ser visto como un ejemplo relevante de éxito social en un país
extranjero que hoy sigue siendo un país de referencia para los latinos, para los latinoamericanos y los cubanos. Pero bueno, más allá de este tópico, de este cliché, ¿qué aspectos de la vida y de la obra de Severiano de Heredia, a su juicio, merecen ser resaltados hoy, muchos años después? Me parece que ha resumido muy bien la situación, la problemática. Yo creo que efectivamente su expresión, Severiano de Heredia, ejemplo relevante de éxito social y político, es una realidad. Y esa realidad tiene sus límites que efectivamente usted menciona y que voy a precisar. Siendo lo que era, como usted ha dicho, mulato, bastardo, extranjero, su ascenso social, primero, y luego político, es realmente asombroso. Tratemos de sintetizar sus logros y su fama en el último cuarto del siglo XIX. Efectivamente, es concejal de París por el distrito de Terre desde el 73, luego vicepresidente y por fin presidente del mismo Consejo de París, o sea, como lo ha presidido usted, alcalde de París, en 1879-80. Es diputado por 2 legislaturas en nombre de París del 81 al 89. Es ministro de Obras Públicas en 1987, realizando como concejal, como diputado, como ministro, una labor considerable de fortalecimiento del sistema republicano, democrático y laico a tono con los fundadores de esa tercera república de tendencia radical, entre comillas, que es el nombre del partido dominante. Severiano peleó contra todas las corrientes autoritarias, personalistas, en la política. Peleó contra Napoleón III de manera indirecta, peleó contra MacMahon cuando este quiso tomar el poder fuertemente a finales de los años 70, peleó contra Boulanger 10 años más tarde y fue vencido al final en el 89 por un secuaz de ese general sedicioso. Como libre pensador, defendió con fervor la separación del Estado y las iglesias, lo que ocurrió apenas después de su muerte. Promovió la enseñanza laica y la enseñanza profesional, dirigió la Asociación Filotécnica, sucediendo a Hugo a la cabeza de la misma, creó escuelas, bibliotecas, fondos patrimoniales. O sea, ha dejado una obra concreta que se puede ver. Organizó, orientó, desarrolló la masonería progresista, convirtiéndose en actor de primer plano en el Gran Oriente, el Oriente de Francia, reformas societales de gran significación en cuanto a los derechos de la mujer trabajadora, el derecho a la incineración, la laicidad total en la esfera pública. Y invirtió su tiempo y su dinero, arruinándose, en proyectos tecnológicos de futuro, tratando de promover un motor eléctrico para los carros. Tal vez en eso podemos decir que es un hombre de futuro. Esto no cabe duda que refleja una formación sólida, dotes innegables, trabajo fuerte, método, voluntad. Y también, ya lo dijimos, y lo tengo que repetirlo, porque en un sistema capitalista es esencial, tenía fortuna. Eso refleja y demuestra una integración, casi podríamos decir una asimilación completa, deseada y asumida por él, pero también aceptada por los nativos sin reparos. Pero usted lo ha señalado, lo repito, insisto, la clave de su éxito está no solo en él, sino en el espíritu y los avances de la misma Francia de la época. Severiano, precisémoslo, no fue solo el primer ministro negro que tuvo Francia, sino el primer ministro negro que tuvo Europa. Ahora bien, esta realidad bastante sorprendente, y tanto más sorprendente que esta ha sido encubierta y callada, sufre de otra realidad, no menos cierta, de signo negativo. Es decir, por ejemplo, 1. Apenas alcanzó el ministerio deseado que empezó en el país la crítica al ministro negro, al ministro chocolate, con adjetivos feos por parte de sectores racistas, cuanto más envalentonados que Francia se lanzaba a la conquista de África en nombre de su supuesto derecho a civilizar a los pueblos inferiores. Las empresas coloniales son la negación de lo que simbolizaba Heredia, hombre culto, y significaron su destitución. El colonialismo durante decenios y el neocolonialismo después hicieron el resto, es decir, Severiano fue olvidado, ocultado adrede a raíz de su muerte y por más de un siglo.
Por lo tanto, es justo que se le rehabilite en París, su ciudad, donde por fin, en 2015, se le atribuyó el nombre de una calle. También que se le recuerde en su isla y su continente de origen, por dos razones. Una, la demostración que hizo de las capacidades que la gente de allá, aunque colonizada durante mucho tiempo, en particular la gente de origen afroamericano, es capaz de realizar obras grandes. Y dos, porque es necesario rehabilitarlo y que se le recuerde su labor por sus propias ideas democráticas, abiertas, tolerantes, progresistas, que él enarboló en tanto que espíritu libre, ajeno al fanatismo. Pese a ciertas limitaciones que se le pudieran reprochar, particularmente en Cuba, por ejemplo. Es cierto que mostró más empeño en combatir la esclavitud en Brasil que en Cuba en el año 64, cuando no aludía a la nefasta institución en su país. Es cierto que tampoco abogó por la cultura africana de sus antecesores del lado materno. Es cierto que evolucionó socialmente de un radicalismo rojo a una postura centrista conciliadora. Pero no es menos cierto que en 2018 las ediciones Bolonia de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana tradujeron y publicaron en español nuestra biografía de 2011 intitulada Severiano de Heredia, el mulato cubano, alcalde de París, con lo cual se restablece la verdad y se paga una deuda. Nous chanterons le temps des cerises et Gai Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil. ¿Qué piensa usted que Severiano hubiera sentido al saber la noticia de que por fin surgía la República de Cuba? Es muy difícil de pronunciarse. Uno, yo pienso que él se hubiera quedado en París. Incluso gran parte de los que habían formado el Comité Revolucionario de París bajo el liderazgo de Betances, los cubanos, Ruiz, Lombard, Sánchez, etcétera, etcétera, muchos de ellos, o casi todos, se quedaron aquí en París porque sus intereses, sus funciones, sus relaciones, a veces sus mujeres eran franceses, su cultura era francesa. Pero, aunque se quedaran ahí, muchos de ellos se inscribieron, sin embargo, en la legación cubana para afirmarse también cubanos. Solo volvieron allá los que por cálculo se habían refugiado en París para evitar la guerra, no tener que comprometerse y que luego vuelven aprovechando la oportunidad. El caso es que dos de los cubanos de París van a ocupar un puesto relevante en la República de Tomás Estrada Palma, el vicepresidente Luis Esteves y Romero, el marido de Marta Abreu, y Emilio Terry, otro hacendado de la provincia central como Marta Abreu, que vuelve a la isla y se convierte en secretario a la agricultura. Por supuesto, le correspondía ese papel al mayor sacarócrata de la época. Es decir, que esa gente que era reformista, autonomista, que se había vuelto independentista a partir del 96, un poco antes en el caso de Marta Abreu, vuelve y se acepta la situación, es decir, esa república ligada fuertemente con el Imperio del Norte. Yo no he encontrado ningún texto de Severiano en que ponga en tela de juicio la posible dominación norteamericana sobre la vida económica y política de su tierra. Por consiguiente, él admiraba a los Estados Unidos como sistema político, por el papel que a la mujer se le otorgaba allá, por el papel que se le daba a la educación y a la prensa, pero no he visto textos en que combate la pretensión hegemonista o expansionista de Estados Unidos. Es decir, que yo no sé cómo había aceptado la situación. En la colonia cubana de París hubo que la aceptaron con mucho gusto, la delegación norteamericana, como los Terry, otros
menos y otros hasta que la combatieron como Vicente Mestre Amabile. Porque era una situación muy nueva y para quienes lo habían pensado fuertemente antes debió ser una sorpresa o una decepción o para otros una esperanza. Profesor, quisiera usted, antes de terminar la entrevista, agregar algo que hayamos olvidado abordar. Sí, tal vez algo. Las relaciones indirectas de Severiano con Cuba. El primer dato que he podido recorrer es que el Supremo Consejo de Colón, creo así se llamaba, o sea, la fuerza dominante de la masonería cubana más adelantada, hizo de Severiano su garante, es decir, su representante ante el Gran Oriente de Francia a partir de 1889 hasta su muerte. O sea, durante 12 años Heredia fue en París el representante de la masonería cubana, la cual llegó al poder, digamos de cierta manera, en 1902. Ya se sabe que entre los constituyentes en el primer gobierno de Cuba eran tan importantes y tan mayoritarios como en el gobierno francés. O sea, esa tendencia era muy parecida a la francesa, anticlerical, laica, democrática. Es decir, que durante 12 años los cubanos reformistas liberales tuvieron confianza en Heredia. Dos, a partir de 1896, cuando la guerra, Severiano se manifiesta positivamente, uno, en nombre de los hacendados, para pedir al gobierno francés que protege a las propiedades de los franceses que están en Cuba. Es portavoz de los intereses franceses en Cuba. Y dos, en el 96 va más lejos. Toma parte activa y septiembre del 96 adhiere al Comité Francés de Cuba Libre, que es una institución de solidaridad con la Cuba insurrecta, que se compone únicamente de franceses, pues es el exministro que forma parte de ellas, pero el exministro que todo el mundo sabe de origen cubano, como financiero, como político, como hombre de cultura. Entonces, en esa adhesión al Comité Francés de Cuba Libre, que peleaba por el reconocimiento de la República Independiente de Cuba, es una manifestación de un paso adelante que da Heredia, aunque indirectamente a favor de la independencia de Suiza. Lo que debe ser matizado es lo siguiente. Eso se da en septiembre del 96, es decir, poco después de la invasión que se ha realizado de oriente a occidente por parte de la tropa Mambí. Y entonces puede ser que hubo algún cálculo en esa toma de posición de Severiano, como la hubo en Terry o en otros hacendados del centro de la isla. Pero, por otra parte, hubo una toma de conciencia del carácter tal vez inexorable de la independencia, y lo que pienso es que esto provocó ciertamente el despertar de una cubanía latente, digamos, sofocada o rechazada hasta hoy en su pensamiento, y que esta perspectiva le sonrió, no para ir a cobrar los resultados de una toma de posición, digamos, tardía, oportunista, sino más bien como consecución de una evolución de la cual poco a poco tomó conciencia como necesidad histórica, necesidad personal de reconciliarse con su origen, con el criollismo de sus padres. Profesor, le agradezco mucho sus respuestas a esta entrevista. Creo que después de escuchar esta entrevista
todos sabremos mucho más sobre el personaje de Severiano de Heredia, este hombre ilustre que constituye un orgullo para los cubanos de adentro y de afuera de Cuba. Muchas gracias por haber consagrado tanto tiempo de estudio y de investigación a establecer la biografía de Severiano de Heredia. Gracias, Roberto. Hasta luego entonces. Severiano de Heredia falleció en París en 1901, un año antes de que surgiera la República de Cuba. Al final de su vida, los rumbos colonialistas que tomó la República Francesa fueron una piedra de tropiezo para nuestro cubano ilustre que terminó apartado de la política y olvidado por la historia. Gracias a los esfuerzos de Paul Estrada por sacar del olvido a un personaje tan singular, nexo entre Cuba y Francia, hoy podemos rehabilitarlo para la historia. Y hasta aquí el episodio de hoy de Como una botella al mar. Espero que la historia de Severiano de Heredia te haya resultado interesante. Si deseas conocer más sobre él, te recomiendo que leas la biografía Severiano de Heredia, el mulato cubano alcalde de París, escrita por Paul Estrada y publicada por la editorial Boloña en La Habana en el 2018. Y antes de despedirnos, te recuerdo, comparte este episodio en tus redes sociales, déjame tus comentarios en mi canal y si deseas te puedes abonar. De esta forma, cada botella que lanzaré al mar llegará hasta tus pies.